Él tiene el control. Nosotros no. Pero la vida cristiana se trata de eso. De que no importa lo que está pasando a nuestro alrededor, lo que tenemos que enfrentar, nuestras dudas, nuestras penas, nuestras tristezas, nuestras alegrías. Lo importante es fijar nuestra mente en Cristo Jesús, que Él tiene el control de todas las cosas. Hace un momento hemos estado cantando este himno precioso. Hay una parte que dice que quiero estar delante de la presencia de Dios, quiero estar delante de ti y quiero estar más cerca de ti. Yo me quiero acercar al Señor. Y aquí se señalaba en lo que hemos cantado que esto se hace también por medio de la oración ferviente. Yo quiero ponerme delante de Dios, lo cual significa que quiero acercarme a Dios y lo voy a hacer por medio de la oración. Y precisamente este es el tema que vamos a ver esta mañana, la oración. A veces pasa que el Espíritu Santo tiene todo bien, bien juntado, bien preparado, porque sin saber de qué va la predicación, sin embargo el himno hace alusión a la predicación. Y esto pasa con mucha frecuencia. Quizás también noto que los temas que las iglesias se va predicando, y me di cuenta que es más o menos lo mismo, el mismo tema. Hay momentos en que el Espíritu Santo habla a su pueblo y nosotros tenemos que tener la suficiente sensibilidad espiritual y el discernimiento para poder entender, interpretar y actuar como Dios quiere que actuemos. La oración ha dejado siempre muy dudosos, muy escépticos, aquellos que no son cristianos. A veces nos ven orando porque le estamos pidiendo a Dios alguna cosa que nos inquieta y ellos nos miran y dicen, todo eso está muy bien, pero ¿sabes qué? Ponte a hacer algo porque orando a Dios como que poco vas a conseguir. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído y que la fe aquí es el pilar más importante. Cuando estamos en la presencia de Dios por medio de la oración, Dios escucha mi oración. No es un cuento, no es una historia, no se trata de algo rutinario, algo que tengo que hacer, porque es algo que tiene que ver con la superstición. No, nosotros no vamos a las estatuas a entenderles veas. Esto es superstición. Nosotros vamos a un Cristo que vive, que reina, que está en los cielos, que nos oye, que intercede al Padre por nosotros. Y esa es la fe en la cual nosotros fundamentamos nuestro día a día, nuestra vida, la vida cristiana. Vamos a ir a ver aquí en el Salmo, capítulo 5, el Salmos 5. Este es un salmo de David. David era un hombre de oración. Él había comprendido perfectamente la realidad de la importancia que tiene la oración en la vida del cristiano. Era el estilo de vida de David. Él había depositado su confianza en Dios, incluso desde sus comienzos, incluso con todos sus fallos, con todo su pecado. Pero a mí me gusta recordar a David no como aquel que adulteró, que asesinó, que hizo otras cosas malas y desagradables delante de Dios, sino me gusta recordarlo como aquel que se arrepintió, su vida cambió, reconoció a Dios como quien era y logró ser un gran hombre de oración. Ha habido más, ha habido Jeremías, Daniel, Elías, Moisés y tantos hombres de oración, pero hay un vínculo entre ellos, algo que los une, y es que todos ellos, aunque eran grandes hombres de oración, tenían que enfrentar muchas situaciones difíciles en su vida y de acuerdo también
al propósito para el cual fueron llamados, lo que Dios les dijo que esperaba de cada uno de ellos. Si era profeta, tenía que ser fiel, comunicar el mensaje fiel, no tener miedo, y ahí iban ellos a cumplir fielmente la palabra de Jehová. Ese mensaje que tenían que llevar a su pueblo. Y sabían lo que les esperaba. Pero no retrocedieron. No dijeron, no, si yo hago esto, Señor, esto que tú me pides que yo haga o que diga, me voy a ver muy perjudicado. Yo no puedo hacer eso. Ellos lo hacían. Dice aquí el Salmo 5, versículos del 1 al 3. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Vamos a ver. Padre, gracias por este día. Gracias por esta mañana gloriosa en que traemos a nuestra memoria la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Ayúdanos a poder recordar esto cada día en nuestra vida y vivir en consecuencia a lo que nosotros creemos. Gracias, Dios, porque podemos decir que este es el día que tú has hecho y nos vamos a gozar y alegrar en ti, porque creemos, Dios, en tu palabra, que está llena de vida. Padre, bendice este tiempo en que tu palabra va a ser expuesta y que cada corazón aquí presente se abra, se ensanche para abrazar tu palabra. Que lo hagamos, Dios, con humildad, reconociendo nuestra necesidad de ti. Que lo hagamos con amor y que lo hagamos, Señor, con fe, para que esa palabra pueda dar fruto dentro de nosotros y de esta manera brillar para ti y que tu nombre sea glorificado. A ti nos encomendamos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. He citado antes una serie de nombres que eran hombres de oración, grandes hombres de oración. En la Biblia algunos destacan más por una cosa o por otra. Sansón destacaba por su fuerza. El rey Salomón destacaba por su sabiduría. Y había otros que destacaban porque eran hombres de oración. David destacaba también por ser un hombre de oración, al mismo tiempo por ser ese guerrero. Pasó una vida de lucha constante, incluso desde que era pastor y estaba con las ovejas y estaba allí olvidado de todos. Cuando el ejército de Israel, aquellos escuadrones de Dios, tenían enfrente al gigante Goliat, algo inmenso, todos temblaban de miedo y ahí tenía que venir David diciendo, déjame a mí. Y enfrentaba ya desde joven la lucha. En su reinado se derramó mucha sangre. Él quería haber construido el templo, pero tuvo que hacerlo su hijo Salomón, porque los tiempos de guerra no son tiempos de construcción. Se necesita la paz. La paz es algo muy importante. Todos necesitamos la paz. Y la paz es algo que solamente la vamos a encontrar en Dios. El impío, dice la palabra, no tiene paz, porque no cree en Dios, no hay paz para él. Pero muchas veces el cristiano, aunque sí tiene la paz porque la ha encontrado en Cristo Jesús, resulta que vive sin hacer uso de esa paz que Dios nos ha dado. Porque para hacer uso de la paz que Dios nos da y enfrentar la vida con paz, necesitamos también tener una fe fuerte, genuina, auténtica, y no dejarnos llevar por lo que pasa cada día en nuestra vida, sino mirando lo que Dios hace por nosotros, como el salmista trae a nuestra memoria grandes cosas. Ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Tenemos que prestar atención no solamente a todo eso que nos aturde y nos preocupa y nos lleva a la desesperación y al pensamiento trágico, sino recordar, Dios ha hecho grandes cosas en mi vida.
Y confío en que las va a seguir haciendo. Incluso esto, que aparentemente parece algo negativo para mí o no ha salido como yo esperaba, de todos modos Dios tiene un plan para conmigo. Yo voy a seguir orando cada día, yo voy a venir ante la presencia de Dios y no voy a desmayar porque tengo que orar al Señor. Porque eso es lo que me enseña la palabra de Dios. De principio a fin, nosotros podemos ver la oración. Incluso Jesucristo nos enseña a orar en Mateo. Ustedes orarán así. No podemos descuidar la oración. En la vida cristiana tiene que ser algo que se mantenga cada día, cada momento. El apóstol Pablo enseña que nosotros tenemos que orar sin cesar. Esto no significa que estemos 24 horas orando, sino que mi estilo de vida es un estilo de oración, donde yo oro al Señor, porque tengo una relación con Dios, y esta relación que tengo con Él es la que me lleva a la oración, la que me lleva a hablarle, la que me lleva a contar con Él, no solamente cuando estoy en mi habitación y digo voy a orar, sino incluso cuando camino por la calle, cuando veo algo, cuando enfrento algo, digo Señor, ten misericordia, Señor, ayúdame ahora en este paso que voy a dar, dependo de ti, Señor, yo cuento contigo. El cristiano tiene que contar con Dios para hacer todas las cosas, por pequeñas que éstas parezcan, porque pensamos que nosotros nos sobramos para hacerlas. No debemos de caer en ese error, sino siempre poner todo asunto en las manos del Señor. Señor, ayúdame. Y no tener la tendencia a ver todo lo malo. Cuando vemos algo tenemos la tendencia a lo malo, a pensar lo malo. Tenemos que tener la tendencia a lo bueno, a recordar todo aquello que Dios ha hecho en mi vida. Porque cuando le pido algo a Dios y Dios actúa y obra, le digo o le debo decir, gracias Señor por tu ayuda. Pero eso queda en el olvido y sigo teniendo mi queja de cada día, y olvido todas esas grandes cosas que Dios ha hecho hasta aquí conmigo. Yo siempre digo, tengo 2 brazos, tengo 2 ojos, tengo 2 piernas. Y a esto le tenemos que dar valor. Hay quien no lo tiene. Porque dependemos de Dios y la vida del creyente en Cristo consiste en una dependencia de Dios continua y constante. El diablo vino a desunir, el diablo ha venido para decirte, tú eres independiente, tú no necesitas a nadie. Tú no necesitas a Dios. Este fue el engaño desde el principio, cuando la creación. Nosotros necesitamos a Dios. Y todas las cosas. Como dije antes, por pequeñitas que parezcan, necesitamos a Dios. David es un ejemplo. David mantenía una estrecha relación con Dios. Y vemos cómo, por ejemplo, en el Salmo 4, está ahí mismo, al lado del Salmo 5, el versículo 8, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Algunas versiones nos dicen en lugar de vivir, estar. Es también perfecto. Él me hace estar confiado y aún más llega a la amplitud de vivir confiado. Es decir, no solamente en este momento estoy confiado, sino que a lo largo de mi vida, la que Dios me quiera dar, yo voy a estar confiado. Y resulta que vivimos en un mundo donde nos invaden las malas noticias y en muchos produce desesperación, porque ven un futuro negro, porque todos nos lo pintan negro, porque hay incendios, porque hay epidemias, porque hay pandemias, porque ahora va a venir algo peor, porque hay personas que no tienen trabajo, otras están muriendo, hay asesinatos por diferencias entre parejas, etcétera, etcétera. Todo esto nos invade todos los días. Si ustedes ven el noticiero, no hay una noticia buena. Todo es malo, todo pretende poner ese temor en cada corazón y entonces esto produce consternación y desesperación en muchas personas y dicen aquí, esto va a terminar muy mal y ahora ya no voy a poder comer o no sé qué va a pasar y empiezan a aturdirse. Esto es normal en el corazón de una persona, pero en nosotros no.
Nosotros tenemos que oír eso. Está bien, lo estoy oyendo, pero ¿saben una cosa? Dios me ha dicho que mi corazón no se turbe. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y esto nosotros lo tenemos muy bien asimilado, pero a la hora de ponerlo en práctica en nuestra vida, la fe es la que tiene que levantarnos. Y sin embargo, lo que surge en nuestra mente, en lugar de ser la fe, es la duda. ¿Será que será así? No dejes que esa serpiente saque la cabeza. Que sea la fe la que prevalezca. Está bien, yo he oído todo eso, pero ¿sabes una cosa? Yo tengo un Dios muy grande, creador de los cielos y la tierra, que tiene el control sobre todo. Y Él cuidará de mí porque hasta aquí lo ha hecho. Él no nos desampara y me ha dicho que no tema. Cuando voy a la palabra de Dios, encuentro no temas, no temas, no temáis, no temas, que tu corazón no se turbe. Tenemos suficiente con la palabra de Dios para levantar nuestro ánimo y para enfrentar la situación de cada día. ¿Qué le pasaba a David? ¿Ustedes se imaginan a David? David había, desde que empezó, como dije antes, en la lucha con el gigante, él lo tenía claro. Tú vienes a mí con lanza y jabalina, pero yo no me tiene el nombre de Jehová de los ejércitos. Esto me da la victoria en cada situación. Incluso en el hipotético caso que David hubiera perdido la vida, como quiera, habría tenido la victoria. Porque lo que Dios hace con sus hijos es darle la victoria. Dice la palabra que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Me da la victoria porque tengo fe y digo, Dios, tú quisiste que así fuera. Me podrá gustar, no gustar, me podrá doler, pero si mi vida está conforme a lo que Dios quiere de mí, digo, gracias, Señor. ¿Por qué? ¿Vas a dar gracias a Dios en situaciones difíciles? Sí, porque Él me dice que yo dé gracias a Dios en todo. Por todo. Y lo hago porque mi fe me lleva a ser agradecido. Y podrá ser que no lo entienda. Como cuando dice el apóstol Santiago en su carta de que en el primer capítulo que tenemos que tener por sumo gozo cuando estamos ante diversas pruebas. No nos dice, oye, gózate cuando tengas una prueba difícil en tu vida. No, sumo gozo, un gozo máximo grado. ¡Wow! ¡Qué prueba tengo! ¡Qué gozoso estoy! Porque no te gozas en la prueba, te gozas en tu Dios, que te va a ayudar y dar fuerza en medio de esa prueba si tú quieres dejarle a Él que actúe y obre. Y no quieras hacer las cosas tú solo, porque dependemos de Dios. David fue perseguido, iba huyendo de un lado para otro, no tenía descanso. Y sin embargo, aquí vemos como dice que en paz me acostaré. Qué curioso. Me habla de bienestar, me habla de, yo diría que incluso una connotación de victoria. Me está pasando todo esto, estoy siendo perseguido, no sé qué va a pasar con mi vida, pero ¿sabe una cosa? Me voy a acostar en paz. Dice, y así de la misma manera en que me voy a acostar, así voy a dormir, voy a descansar y voy a estar tranquilo y seguro. Qué curioso, ¿no? Yo digo, ¿cuántos de nosotros nos vamos a la cama y nos acostamos en paz? Algunos que tenemos en la cabecera, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Y sin embargo nos acostamos y no tenemos forma de cómo colocar la cabeza con tantas inquietudes y tantos problemas. Y nos levantamos, ¿cómo has dormido? Ay, muy mal, no he podido dormir. ¿Por qué no descansas en Dios? David descansaba en Dios. Y seguramente no tendría los problemas que tenemos nosotros hoy, eran otros tiempos. Pero el problema afectaba igualmente de una manera muy fuerte. Y sin embargo decía, en paz me acostaré y así mismo voy a descansar. Estoy seguro, estoy protegido por Dios. ¿Y por qué? ¿Cuál era la clave? Dice, porque solo tú
Nada fuera de ti, Señor, va a traer paz en esta noche en que yo ahora acabo el día y me acuesto. Solo tú, Señor. No es el dinero que tengo en el banco. No es el trabajo fuerte que tengo. No son las personas que me quieren. Solo tú, Señor. Porque tú eres el que hace posible todas esas cosas. Mi seguridad se fundamenta en Dios. Tendemos a hacer nuestra vida agarrándonos, haciéndonos de aquello que produce seguridad en nosotros. Y en eso nos refugiamos. Me refugio en mi trabajo, me refugio en el dinero que tengo, me refugio en mi fama, en mi poder, en mi posición. Eso no sirve. Nuestro refugio es Dios. La oración es nuestro refugio. Me quiero refugiar. Voy a Dios en oración. Solo tú, dice David, me haces vivir confiado. Solo tú. Y para que no hayan dudas de quién es ese tú, solo tú, Jehová. Jehová me haces vivir confiado. Qué curioso que este hombre era capaz, en medio de su situación, no dejar que todo eso desviara realmente su mirada de Dios y se refugia en Él. Es ahí donde nosotros tenemos que ir. Moisés dice en el Salmo 90, que es un salmo de oración a Dios: tú nos has sido refugio de generación en generación. Él es nuestro refugio. Refugiémonos en Dios. ¿Qué pasa en la guerra? Cuando hay tiros, se meten en la trinchera para que no me dé el tiro a mí. Me refugio en Dios. Dios es mi lugar seguro. Lo demás no importa. Lo demás es pasajero. Podré tener un día salud, otro día no tenerla. Podré tener dinero, otro día no tenerlo. Podré tener trabajo, otro día no tenerlo. No significa que todo esto me dé igual y viva la vida como que nada me importa. Pero pongo mi corazón en Dios. Antes de cerrar el día, antes de ponerle ese cerrojo, vemos cómo David va a Dios. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hallaba descanso, porque había depositado todo en el Señor. Pero fíjense lo que dice también el Salmo 3. También es un salmo de David. Aquí David también tenía muchos problemas que enfrentar. ¿Recuerdan la rebelión de su hijo Absalón, que quería reinar, y David tuvo que salir corriendo de su palacio y de la ciudad santa y marcharse lejos? Porque Absalón quería ocupar su lugar, su propio hijo. Ya no solo le perseguían Saúl, Absalón, siempre perseguido. Incluso en la lucha con el gigante Goliat también era perseguido. Siempre ha sido perseguido. Y sin embargo aquí, cuando comienza el día, mira lo que dice el Salmo 3, el versículo 5, dice: yo me acosté. Él se acostó. Es decir, yo me fui a descansar y dormí. Me habla de tranquilidad, me habla de seguridad. Me fui a descansar, dormí tranquilo, dormí seguro. Dice, y desperté. Pasé de estar dormido a estar despierto con nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque Jehová, dice aquí, me sustentaba. Porque tengo en quien apoyarme. Porque es algo real en mi vida. Y me apoyo en mi Dios que me sostiene. Hay algunos que se acuestan y duermen, pero ¿saben qué? No despiertan. No despiertan. Quizás algunos de nosotros aquí conozcamos algún caso. Persona sana que se va a dormir, se acuesta, pero no amanece. Falleció.
David daba una gran importancia al día a día. Termino el día con mi Señor y empiezo el día con mi Señor, dándole gracias a Él. En medio de todo asunto y en todas las cosas que me puedan pasar, Dios está conmigo. En Filipenses 4, el apóstol Pablo escribe a esta iglesia en Filipos y dice en el versículo 6, por nada estéis afanosos. Señores, que yo me afano mucho con todo lo que viene. Por nada estés afanoso, ni tan siquiera por una cosa. Nada es ser. ¿Y será esto posible? ¿Será que yo no puedo tener afán por nada? No, por nada estéis afanosos. Y mi trabajo, y si pierdo mi trabajo, y mi matrimonio, y mis hijos, y la relación, y la casa, y las deudas, y los pagos, por nada estés afanoso. No que no te ocupes de las cosas que te tienes que ocupar, pero que estas cosas no produzcan en ti un afán desmedido, porque Dios está contigo. Si vives conforme a la voluntad de Dios. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones. ¿Tienes cosas que pedir? Hazlas notorias al Señor. Él lo sabe todo, sí, pero Él quiere que tú se las digas. Mi esposa sabe que la quiero y que la amo, pero tengo que decírselo. Si me dice, oye, ¿cuándo fue la última vez que me dijiste te amo? Le digo, bueno, hace mucho, pero tú sabes que te amo. Sí, pero dímelo. Dios quiere que nuestro corazón cuente con Él. Sean tus peticiones, dice, conocidas, vuestras peticiones delante de Dios. ¿De qué manera? En toda oración y ruego. Y no te olvides de lo más importante, con acción de gracias. Por nada tienes que estar afanoso. David dejaba a un lado el afán. Supongo que tendría mucho. Razones no le faltaban, pero lo dejaba de lado. Empezaba el día con el Señor, cerraba el día con el Señor. Y en este Salmo 5, que hemos leído hace un momento, dice el versículo 3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti. Cada mañana empieza el día con tu Señor. Y cada noche termina el día con tu Señor. Nos han enseñado a contar los años. ¿Nos han dado cuenta? Celebramos cumpleaños. Los que lo celebren, cumpleaños. Y decimos, gracias Señor por este año más de vida que me has dado. Perfecto, estamos agradecidos. Dios, hasta aquí me has dado vida. Pero la Biblia nos enseña a contar nuestros días, porque no sabemos qué pasará el día de mañana. Por eso Santiago nos enseña a decir, si Dios quiere, mañana yo voy a hacer esto, si Dios quiere. Si Dios quiere, es algo que tiene que estar en la boca del cristiano, en nuestro corazón y en nuestra mente. El Salmo 90, como dije antes, es un salmo de Moisés, donde dice que Jehová ha sido nuestro refugio de generación en generación. Siempre lo ha sido. Nos ha sido refugio, Señor. Él nos dice, en el versículo 12, enséñanos, ora a Dios, clama a Él y dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, no dice años, días, de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Contar es algo que todos nosotros aprendemos muy tempranito, ¿verdad? Desde que vamos al colegio o antes se nos enseña a contar. Oye, nene, ¿cuántos años tienes? 1, 2. Aprendemos a contar, pero no nos enseñan a contar nuestros días. Moisés no nos lleva a un filósofo que nos explique que tenemos que cómo contar nuestros días. No, nos lleva directamente a Dios para que seamos agradecidos. Señor, gracias por este día que me has dado. Cuídame, protégeme y ayúdame a hacer tu voluntad.
Ya saber cómo tengo que enfrentar las cosas, porque tú eres mi Dios y tú diriges mi vida, y esto es una realidad en mí, no es un cuento ficticio, algo que me dijeron, sino que es algo, Dios, que tengo yo contigo y tú conmigo, porque es mi relación contigo. Y es una realidad. De mañana me presentaré delante de ti. Señor, tú oirás mi voz de mañana. Y algo muy importante, dice aquí, terminando el versículo 3, y esperaré. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Yo necesito la misericordia de Dios cada día de mi vida, para acostarme, para levantarme, para que Dios me responda. Dice aquí, esperaré. Yo quiero la respuesta ya, Señor. La respuesta vendrá en el momento en que Dios quiera responder. Nuestro rol aquí es esperar. Dios oye tu oración. El versículo 1 dice, escucha, oh Jehová, mis palabras. Dios me está oyendo. Tú no desechas la oración de los desvalidos. Tus oídos, Señor, están atentos a mi clamor. Dios espera que nosotros vayamos a Él. Pero nosotros tenemos que esperar que Él nos dé la respuesta en el momento en que Él quiere darla. Yo la quiero ya, bueno, pues a lo mejor ahora no viene tu respuesta. Espera de el Salmo 42. Dice el versículo 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Una persona que había quedado desterrada, estaba acostumbrada a estar en el culto, en la congregación, todo eso había acabado. Había sido deportado, se ha acabado, ya vi nada. Y trae a su memoria esa nostalgia, oh, cuando yo estaba delante, adorando al Señor con mis hermanos, y ahora estoy aquí. Y me afrentan cada día, ¿dónde está tu Dios? Ese es tu Dios. ¿Pero qué quieres esperar? Si el diablo a Jesucristo, cabeza de la iglesia, le dijo, ¿tú eres el Hijo de Dios? Es como si dijera, ¿dónde está tu Dios? Tú eres el Hijo de Dios. ¿Tú tienes un Padre que permite que pases hambre? Quería sembrar una duda impía en el corazón de Jesús. No lo consiguió. 40 días y 40 noches en el desierto, orando. Estaba tan fuerte. Y le dijo, no te voy a hacer caso. Pero mira, di estas piedras que se conviertan en pan. Sacia tu necesidad. No, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús tenía hambre, lo dice la palabra, tuvo hambre. Pero su fe estaba fortalecida porque había estado orando. Él esperaría comer en el tiempo de Dios. Este Salmo 42 nos habla de esta persona que es afrentado, le dicen, ¿dónde está tu Dios? Y dice el versículo 11 de este Salmo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Él habla con su alma, con la esencia de su ser. Y dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Aquí no ha terminado mi alabanza. Ahora estoy en un sitio donde no quiero estar. Quisiera estar alabando al Señor en medio de la congregación como hacía antes, pero ¿sabes una cosa? Aún he de alabarle. Espera en Dios.
le dice a su alma, salvación mía y Dios mío, porque Dios tiene un tiempo para responder. Clama a mí, ¿recuerdan Jeremías? Clama a mí y yo te responderé. A veces Dios contesta nuestra oración antes, a veces más tarde, pero es en el tiempo perfecto de Dios cuando Él responde nuestra oración, y tenemos que estar agradecidos y decir, gracias Señor, contesta tu oración en tu tiempo, no en el mío, porque tú eres el que sabe todas las cosas, pero yo no. Y no puedo descuidar mi oración con el Señor, porque entonces me enfrío. Mi relación con el Señor se enfría si no oro. Mi relación con el Señor se enfría si no leo su palabra. Tengo que estar asido de la palabra de Dios y orar al Señor cada día en mi vida. Y no desesperar por la respuesta, porque Dios tiene la respuesta a su debido tiempo. Ese es el fruto de mi confianza y perseverancia en la oración. Y cuando yo estoy esperando la respuesta de Dios, significa que yo tengo interés en esa respuesta que Él me tiene que dar. No es algo que pido y me olvido, sino yo tengo interés en la respuesta y persevero en la oración. Por eso dijo el salmista, espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Es que es difícil, ¿sí? Por eso nos hace falta orar, por eso nos hace falta leer su palabra, y más en los tiempos que estamos enfrentando, para poder permanecer firme en la fe. Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Tenemos que pedir al Señor y no olvidar, estar atentos a lo que el Espíritu Santo nos muestre. Miren lo que dice la palabra en Primera de Reyes, capítulo 19. Un gran hombre de oración, Elías. Elías había experimentado directamente el poder de Dios en su vida. Era un hombre que hacía grandes cosas. Oró a Dios para que no lloviera y no llovió durante 3 años y medio. Y luego volvió a orar para que lloviera y llovió. Hizo descender fuego del cielo. Era algo increíble. Un hombre usado extraordinariamente por Dios. Y de repente aparece Jezabel en la vida de él. Le da 24 horas y aquel hombre huyó, se escondió en una cueva. Señor, quítame la vida porque más me vale la muerte que estar vivo, porque tenía un fuerte celo por tus cosas, Dios, pero solo yo he quedado. Y yo digo, si esto fue Elías, ¿qué queda para mí? ¿Qué queda para mí? Dice el versículo, en el capítulo 19, versículo 11, él le dijo, sal fuera de la cueva, Elías, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Versículo 12. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Tenemos que orar y estar expectantes, vigilantes, esperando la respuesta de Dios y de qué forma Él me va a responder. Alguno dirá, bueno, es que yo pido cosas a Dios, pero ¿y cómo me responde? Porque estamos hablando de que tengo que tener paciencia, esperar el tiempo de Dios para que Él me responda.
Pero, ¿cómo? Estate atento. Sensibilidad espiritual, pídele a Dios discernimiento. Jesucristo dijo que sus ovejas oyen la voz de Él y le siguen porque la conocen. Conocemos la voz de nuestro Señor. Él nos puede hablar por su palabra, nos puede hablar por un hermano de la iglesia, por un hermano de otra congregación. De varias formas Dios puede hablarte. Solamente tenemos que estar atentos, expectantes y vigilantes, porque sí tengo interés en lo que Dios me quiere decir a mí. Quizás lo que yo le haya dicho para mí sea muy importante, pero es más importante lo que Él me tiene que decir a mí. Y yo la voy a escuchar, porque Él ha creado el oído. Él me ha dado oídos para que yo pueda oír y para que le pueda oír a Él de alguna manera, no solamente física, sino espiritual. Hace falta perseverar, hace falta confiar y saber que Dios tiene poder para cambiar y transformar todas las cosas. ¿Seguro? Bueno, la palabra dice, ¿hay alguna cosa difícil para mí? ¿Recuerdan esa parte, verdad? ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Y todos los cristianos decimos, ¡no! Tú todo lo puedes, Señor. Y entonces, ¿por qué esa duda? Porque tu estilo de vida tiene que ser un estilo de vida de oración. Nunca descuides la oración. Nunca descuides la lectura de la palabra de Dios. La palabra de Dios te levanta, te anima, te da fuerza para seguir. Si vamos al Salmo 46, versículos 1 y 2, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y luego sigue diciendo, por tanto, hay un resultado de esto, ¿verdad? No temeré, aunque la tierra sea removida y los montes se trasladen al centro del mar. ¿Ustedes imaginan este escenario? Esto me da fuerzas, porque una de las peores cosas que pudiera pasar es que la tierra fuera removida, que los montes se traspasen al corazón del mar. Esto para nosotros sería un motivo de desaliento y de temor. No temeré. ¿Podríamos pensar que el que dijo esto estaba loco? Eso es lo que piensan de nosotros en el mundo, que estamos locos. Al apóstol Pablo le dijeron que estaba loco. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios. Y nuestro estilo de vida tiene que ser el estilo de vida donde la oración ocupe un lugar principal y primordial. No podemos, en modo alguno, descuidar nuestra oración. El rey David ora a Dios cada mañana. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esperaré todo eso que tú tienes que hacer, Señor, en tu momento y cuando llegue. ¿Y cómo fue la vida de David? Ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? Fue una vida de lucha, pero vivió. Dios obró milagrosamente. Incluso tenía al rey Saúl ahí para matarlo en varias ocasiones. Era fácil para él salir del problema. Pero siempre prevalecía la fe en Dios, siempre. Líbreme, Dios, de levantar mi mano contra el ungido. Dios lo puso ahí. Es así. Cuando la palabra de Dios nos habla de que nosotros tenemos que orar por nuestros gobernantes, porque Dios los ha puesto. Algunos dicen, pero es que hay algunos que cualquiera ora por ellos. Si lo que quiero es que no estén en cualquier país del mundo. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Orad. Está también en ese círculo. Tenemos que orar.
incluso también por aquellos que nos ultrajan y nos persiguen. David podía haber eliminado a Saúl. Era una forma de orar por el que le perseguía. Puedo quitarte la vida, pero no te la voy a quitar. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo temor de Dios. Yo tengo temor de Dios. Y dejo que mi vida fluya conforme a la voluntad de Dios en mi vida. Dios me escucha. Su palabra me lo dice. Él está atento a mi clamor. Por lo tanto, mi oración no cae en un saco roto. Cae en un sitio. En Apocalipsis nos habla de eso, ¿verdad? De la copa, las oraciones. No se pierde ninguna. Dios nos oye, está atento, está esperando que vayamos a Él. Y debemos usar siempre dichos y palabras sazonadas con sal. Sean gratos los dichos de mi boca, porque me dirijo a Dios y tengo que emplear un vocabulario que a Dios le agrade, porque quiero agradar a Dios. Me sujeto a Él. De nada sirve emplear malas palabras, para nada aprovechan, son para perdición de los oyentes. El apóstol Pablo le dice esto a Timoteo. No le estaba diciendo, oye, a uno cualquiera, porque alguno dirá, y a los cristianos nos van a decir que usemos palabras bonitas si somos cristianos. Y Pablo, ¿por qué le dice a Timoteo, oye, cuidado con lo que hablas? Es Timoteo. Procura con diligencia, le dijo, presentarte a Dios, aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta palabra tienes que usarla bien. Y esto es lo que tienes que hablar. Lo demás ya se habla en otros lados. De nuestra boca tiene que salir lo que tienen que oír aquellos que no lo pueden oír de ninguna manera si nosotros no lo hablamos. Tenemos que decir, Señor, ayúdame. Y contar con Dios, pase lo que pase. Contar con Dios. Miren, en 1 Samuel, en el capítulo 23, nos sigue hablando de David. Y David, como dije, es un hombre que mantenía una estrecha relación con Dios. Cada paso que da, David le consulta a Dios. Dice el versículo 2, y David consultó a Jehová, diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros, aquí en Judá, estamos con miedo. David, ¿tú quieres que ataquemos? Lo ha dicho Dios, pero ¿sabes una cosa? Estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? ¿Se habrá equivocado Dios? Y sigue diciendo, entonces David volvió a consultar a Jehová, como diciendo, Señor, te has equivocado. Tú me has dicho que ataque a Keila, pero mira lo que me dicen ellos. Tienen temor. Y dice aquí, y Jehová le respondió y dijo, levántate, descienda a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Y así lo hizo. Cuando enfrentas un imposible en tu vida, cuando Dios te lleva a una situación límite, se pone a prueba tu fe, tu condición espiritual, y tienes que hacer frente y ser valiente. Dios está conmigo. Él me ha mandado, lo voy a hacer. ¿Cómo? No lo sé, pero lo voy a hacer. Abraham salió sin saber a dónde iba. No le dijo, espera, Dios, voy a hacer un presupuesto, a ver, ¿dónde quieres que vaya? Primero, a ver si puedo ir, porque tengo cosas que resolver y tengo que ver si ahí ¿dónde me vas a mandar? Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Dónde estás, Señor? Te he dicho que ya te la mostraré. La fe. Miren lo que dice en este mismo capítulo, versículos 11 y 13. Sigue David preguntando, ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos?
Porque tú me has dicho que vaya ya. Te lo he preguntado 2 veces, Señor. Los que van conmigo tienen miedo. Pero me entregarán los vecinos de Keila en sus manos, porque el rey Saúl viene y yo estoy escondido aquí en Keila. Y si los ciudadanos me dicen, oye, Saúl, están escondidos allí, ¿me entregará? Dice aquí, ¿descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Como diciendo, mira, te mando que vayas a pelear, te mando para allá, pero ¿sabes una cosa? Ahí va a venir Saúl. Uy, se me complica la película. Más difícil aún. Si el primer paso era difícil, el segundo es más complicado. Y sigue diciendo, dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. Os entregarán si te quedas. ¿Y qué hizo él? ¿Hizo caso a su ejército? No hagas eso, no vayamos, tenemos miedo. No, él hizo caso a Dios que todo lo puede, que todo lo transforma, que todo lo cambia. Nosotros debemos perseverar en la oración, pase lo que pase, porque Dios ha sido nuestro refugio de generación en generación, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En la carta a los Hebreos, el autor nos dice que podemos acercarnos ante su trono de gracia. ¿De qué forma? Confiada. Jesús nos habla de confianza. En el mundo ustedes tendrán aflicción, pero confíen, confíen. Nuestra confianza está en el Señor. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú eres mi confianza. En ti he confiado y perseveramos en esa manera de vivir. Dios es santo. Aquí, volviendo al Salmo 5. Dice el versículo 4. Salmo 5, versículo 4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, de ninguna manera, no puede, es Dios. Dice, el malo no habitará junto a ti, Dios es santo y nada tiene que ver con la maldad. Dios es santo y espera de nosotros que mantengamos esa manera de vivir. Nosotros tenemos que reconocer nuestra profunda necesidad de dependencia de nuestro Señor. Debemos morar en la presencia del Señor. Dice el versículo 7 de este Salmo 5, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Por la abundancia de tu misericordia, Señor. No vamos a dudar. Nuestras oraciones tienen que ser sostenidas en la fe. Nos lo recuerda Santiago en el capítulo 1, recuerdan versículos 6 y 7, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Y sigue diciendo, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No recibo nada del Señor. Pida con fe, no dudando nada. Es difícil, no importa. La salvación es porque yo creo en Jesucristo. Yo no he dicho que le entienda. Creo. Y por lo tanto, yo creo y debo pedir, sin dudar, cosa alguna. Dios bendice al que le busca, porque Dios nos quiere bendecir. Dice el versículo 12 de este Salmo 5, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo como
Con un escudo lo rodearás de tu favor. Dios nos quiere bendecir. Nosotros tenemos que dejarnos bendecir por el Señor. Y cuando tú vives en obediencia a Dios, cuando tú tienes depositada tu fe en el Señor, la palabra de Dios hace una realidad en tu vida porque tú la vives y entonces la bendición llega a ti. Hay bendición en la obediencia a Dios. Y Dios nos quiere bendecir. Para terminar, vamos a Proverbios. Hemos visto, vamos al capítulo 15, cuando nosotros decimos algo que produce gozo en los cielos, enseguida viene a nuestra memoria eso que hemos oído tantas veces, ¿verdad? Hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y es cierto. Pero miren también otra forma en que nosotros podemos hacer que Dios se goce, así como Dios se goza en un pecador que se arrepiente. Miren lo que dice aquí Proverbios capítulo 15, versículo 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, pero hay un contraste. Dice, más la oración de los rectos es su gozo, su deleite, su afecto agradable. Dios se deleita cuando un hijo suyo va ante su presencia y le ora. Depende de él, se lo demuestra y vive en obediencia. Vive la vida cristiana con fe. Como he dicho muchas veces, la vida cristiana comienza con un acto de fe. Se vive por fe y se llega al final. ¿Saben por qué? Por fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Me acerco a Dios por medio de la oración y yo creo que Dios me oye. Y es galardonador de los que le buscan. Dios va a responder mi oración. La vida del creyente en Cristo tiene que ser una vida sostenida y basada en la oración. Ese tiene que ser mi estilo de vida, mi forma en la que yo me muevo. Y mi corazón estará en Dios siempre confiado. Pase lo que pase. David dijo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cómo estaríamos nosotros? Quiera Dios que podamos tener ese sentir, de tener una confianza absoluta en nuestro Dios y Señor, porque es una realidad en nuestra vida. Que el Señor siga bendiciéndonos ahora y siempre y bendiga a su iglesia.